profesor titular de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de Medellín, Colombia, director de la Maestría en Salud Mental, director de la revista de la Facultad de Salud Pública. Con ustedes, el doctor Álvaro Olaya Peláez. Muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad. Les ofrezco disculpas, tengo unos problemas técnicos con la presentación, o sea, no va a tener la calidad técnica, pero espero que sirva como apoyo. El tema que nos convoca es un tema un poco difícil de presentar porque hablar de instrumentos clínicos, de instrumentos de medición psicométrico, pues son un tema que podría convertirse en un aburrido inventario de instrumentos o en un listado grandotote que no da para el tiempo y no sería la oportunidad. Entonces voy a dar una presentación un poco breve sobre lo que es el contexto en el cual se pueden aplicar estos instrumentos y una orientación de algunos de ellos. Vamos entonces a trabajar en el tema. En primer lugar, ¿para qué se usan los instrumentos clínicos? Hay que entender un poco que estas técnicas de psicometría tienen un uso muy amplio, ya lleva mucho tiempo, sobre todo en la psicología clínica, y existen variedades de baterías de instrumentos que han sido validados, que han sido reconocidos, ya están consolidados en la práctica clínica, y no voy a hablar de esos precisamente, sino aquellos que se refieren más al tema que esté vinculado al tema de las adicciones. ¿Y en qué pueden utilizarse instrumentos clínicos? Porque también cada vez que nosotros nos acerquemos a un tipo de instrumento clínico, debemos tener muy claro ese instrumento de dónde viene, qué significa, cómo se construyó, cómo fue el proceso de validación, en qué contexto se aplica, cuál es la forma de aplicación, si están a cargo del terapeuta, si son autoaplicados, si pueden ser utilizados en contextos poblacionales o en la clínica, en fin. Hay que tener esa visión de los instrumentos. ¿Cuál es el uso que tienen allá? Bueno, seguimos. Bueno, sigamos ahí. Entonces, uno de ellos es lo que se utiliza como pruebas tamiz, pruebas de tamizaje, que es un recurso utilizado en epidemiología, y el tamizaje consiste en una detección, en una forma, llamémoslo, eficiente, muy económica, porque no se necesitan recursos clínicos ni un costo altísimo de especialistas, ni medios diagnósticos complejos, sino que con unas pruebas sencillas, de bajo costo, se pueden aplicar a grupos de población, y esas pruebas tamiz nos permiten identificar personas que ya podemos denominar candidatos a ser definidos como pacientes, como población con determinado diagnóstico. Las pruebas también realmente no diagnostican, pero sí permiten empezar a identificar población en la cual se pueden focalizar acciones. Deben ser instrumentos válidos, las pruebas también se aplican en poblaciones, en grupos colectivos, y deben ser instrumentos reproducibles que se tengan ya una experiencia y una posibilidad de un valor predictivo de ellos. Deben ser pruebas aceptables a la población. Una de las condiciones cuando se validan instrumentos es que estos instrumentos deben tener una adaptación cultural a la población. Entonces, hay veces tomamos instrumentos de otros países, obviamente la traducción de un idioma anglosajón a nuestro idioma español implica también una revisión de la validación, porque los conceptos o los términos pueden tener distintas significaciones en nuestras culturas. Recuerdo una experiencia en Colombia con un instrumento de evaluación de riesgo psicosocial en niños, donde nosotros le preguntábamos a las madres si los niños eran agresivos y con frecuencia peleaban, y la pregunta, nosotros dábamos una opción que decía siempre, ocasionalmente, pocas veces o nunca. Entonces apareció
un indicador muy grande en la respuesta siempre. Es una respuesta que nos daba la comunidad siempre. Cuando evaluamos con la comunidad por qué habían esos niveles de agresión en los niños, resulta que la población antioqueña, la de la región donde nosotros aplicamos el instrumento, la palabra siempre tiene una connotación como ocasionalmente. Entonces la señora dijo, no, el niño no es muy agresivo, él no es peleador, pero él siempre pelea. Entonces, cuando uno entra en comunicación con la comunidad, se da cuenta uno que los valores que como técnicos nosotros le damos en un instrumento para preguntarle a la comunidad no necesariamente significan lo mismo en la comunidad que está respondiendo el instrumento, y cuando uno hace las mediciones va a tener unos datos distorsionados. Entonces, esa adaptación cultural generalmente se hace a través de lo que llamamos las pruebas pilotos. Se buscan en la población que tengan las condiciones socioculturales en las cuales nosotros esperamos aplicar el estudio de tamizaje, y además de aplicar el instrumento buscamos otras pruebas o unas intervenciones ya más bien de talleres, de grupos focales, de diálogo con la población, para poder establecer si aquello que nosotros estamos esperando encontrar y indagar en la población sí corresponde al indicador que la población nos está dando. Y el proceso de búsqueda de casos debe ser un proceso continuo, o sea, las pruebas de tamización deben ser unos procesos que permanentemente en la comunidad nos permitan estar estableciendo un monitoreo que pasa. También hay otros instrumentos que se usan como guía diagnóstica, son ya un poco más aplicables en la práctica privada, y sobre eso sí es donde hay toda la gran batería de instrumentos, y se espera que estos instrumentos tengan su correspondiente ejercicio de validación. La validez de un instrumento significa que sea adecuado a aquello que se está buscando. Es decir, ahorita vemos un poco esos indicadores de validez, y eso se debe hacer también en cada contexto particular. Habíamos hablado del idioma, pero también cuando se va de una región a otra o de un grupo de población a otro, algunas veces, por ejemplo, si se utiliza en población colombiana y se trae población ecuatoriana, tenemos que volver a hacernos preguntas si ese instrumento, esa validez que tenía ese contexto, puede tenerla en una región acá, donde hay condiciones socioculturales, una visión de la población diferente, y si el instrumento sí tiene el mismo valor allá. También se habla de especificidad, o sea, que sea concreto, que sí nos mida aquello que estamos esperando medir, que sean confiables y que estén estandarizados bajo criterios diagnósticos. Sobre esto hay muy buena literatura, y más tarde vemos un poquitico esos criterios. Y también hay unos usos que son los que se utilizan en esos estudios de prevalencia o estudios poblacionales, los grandes estudios que se hacen en regiones, países, ciudades, estudios de salud mental, estudio de prevalencia de sustancias psicoactivas. Ya lo que hace el equipo investigador es establecer, de acuerdo a las preguntas que se hacen en el estudio, de acuerdo a los objetivos del estudio, a las características de la población, a la disponibilidad de recursos, cuál es el instrumento más adecuado que se va a utilizar para un estudio poblacional, y ya se hace una aplicación de ellos. Hay unas condiciones que se le piden a un instrumento para que sea considerado apropiado a las condiciones. En primer lugar, lo que se llama el constructo, o sea, aquellos elementos, tanto de definición, de teorías o de conceptos que hay en el instrumento y que tienen que relacionarse con lo que estamos buscando. Esta validez usualmente se hace cuando se contrasta la construcción del instrumento con las definiciones de los apoyos o de las guías diagnósticas. Si se trata de trastornos psiquiátricos, entonces es conveniente hacer una verificación de lo que se define en el instrumento
o los conceptos o los constructos que hay con aquellos definidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades o en el DSM-5 en este caso, aunque los instrumentos pues todavía no se han adaptado todos al DSM-5, hay muchos que están adaptados al DSM-4, pero de todas formas, cuando estamos evaluando el instrumento, estamos mirando de qué se trata, cuál es el constructo que está ahí definido, y eso es precisamente lo que estamos buscando para evitar errores de un instrumento que tenga debilidades en la conceptualización, debilidades en la definición del problema que estemos buscando, y resultamos indagando cosas que no corresponden al problema específico. Eso es lo que se llama la validez de contenido, y usualmente cuando tenemos un instrumento convocamos a un panel de expertos en la disciplina, en este caso psicólogos, psiquiatras, se somete a contraste con lo que hay en el DSM, en el CIE, y se verifica si las preguntas, si lo que está buscando el instrumento de verdad corresponde con esos conceptos. Es importante, porque si no terminamos preguntando lo que no es. Que sean construidos de las dimensiones del abordaje del problema. Los instrumentos también se clasifican lo que llaman las dimensiones, o los problemas son multidimensionales, hablábamos ayer, y desde la salud pública ese es un principio en el cual nosotros pues siempre reconocemos esa complejidad del proceso de salud y enfermedad. Entonces no se miran en los instrumentos solamente aquellos aspectos de la semiología, del diagnóstico clínico, orgánico, de la expresión directa, sino que en los instrumentos se acompañan de otras dimensiones como el ámbito psicosocial, los elementos culturales, los elementos de género, los elementos educativos, los elementos socioambientales que permitan una comprensión mayor de los problemas, de las adicciones, de la patología dual vinculadas en un contexto dado. Que tenga niveles adecuados de sensibilidad, no hay instrumentos perfectos. Un nivel de sensibilidad es aquel que nos permite encontrar con ese instrumento los casos que estamos buscando. Cuando la sensibilidad de un instrumento es muy baja, hay indicadores, los estadísticos nos ayudan mucho, uno se acompaña de un profesional de estadística, se hacen pruebas de sensibilidad. Si nos dan instrumentos de baja sensibilidad, quiere decir que hay alta probabilidad de que nos resulten falsos positivos, o sea, personas que nos dan positivos en el instrumento, pero como el instrumento no era lo suficientemente sensible, entonces incluye personas que no cumplen con los requisitos y se empiezan a distorsionar los resultados. Y también hay que buscar una función de especificidad, y es que el instrumento nos permita también descartar aquella población que no tiene el problema que estamos buscando, y también es un indicador que se busca con los estadísticos. Siempre que estemos haciendo estas investigaciones, la recomendación es invitemos al estadístico, hagamos una prueba piloto, hagamos unas mediciones en la población, y ya a partir de eso sabremos qué tan válido es este instrumento en cuanto a sensibilidad y especificidad. Ya habíamos hablado de la adaptación a la cultura, y que sean instrumentos confiables. Un instrumento es confiable cuando aplicado por dos observadores distintos dan resultados muy similares. Entonces, si lo utiliza un profesional y después llega otro profesional en el consultorio o en otro momento y lo utiliza también, el instrumento debe dar resultados muy similares. También es confiable cuando en el transcurso del tiempo, si no cambian las condiciones de la población, da los resultados confiables y son muy similares. Algunas oportunidades el instrumento cambia en otro momento cuando se aplica en los mismos pacientes, pero esos cambios pueden ser atribuibles a condiciones de la evolución del problema. Si se hace un estudio de línea de base antes de una intervención en poblaciones, el instrumento da unos resultados. Si se hace una intervención psicoeducativa o de otra característica y después se hace otro
otra aplicación para evaluar. Obviamente es esperable que los resultados sean diferentes, pero no por razones de confiabilidad del instrumento, sino porque hubo una intervención que modifica lo que pasó en la población. Vamos a dar, a manera de ejemplo, algunos instrumentos que me pareció importante comentar acá. Este conjunto primero de 4 instrumentos que traje a comentarles a ustedes son instrumentos que, dado de que este congreso se centra en el tema de la patología dual, hay instrumentos en los cuales nos son útiles tanto para indagar la presencia, incluso la magnitud del problema del uso de sustancias psicoactivas, como la presencia de otras patologías asociadas. Está el PRINCE4, es un instrumento de investigación psiquiátrica para sustancias y desórdenes mentales. Entonces ahí vemos nosotros cómo ese instrumento hace posible no solamente encontrar el problema de las sustancias, sino encontrar desórdenes mentales que están asociados a él. Está basado en criterios, la bibliografía que encontré más actualizada siguen estando basados en el DSM-4. Es un instrumento que tiene buena bibliografía, hay buenos artículos en él sobre la validación y la aplicación en contextos. Y sobre él me interesa mostrarles un poco. No quedó acá. En una bibliografía que ahí está referenciada, lamentablemente. No está, les ofrezco disculpas. Tiene una evaluación de un alto grado de correspondencia cuando se hace la prueba test-retest, o sea, en un momento dado y un momento posterior, para correlacionar el consumo de sustancias con otros eventos de salud mental. Dentro de ellos menciona el estrés postraumático, los episodios psicóticos y los trastornos de personalidad. Ese instrumento permite hacer entonces conjuntamente la evaluación y facilita esos estudios poblacionales. El otro de gran uso internacional es el ASI, que es el Índice de Severidad de la Adicción. Tiene una versión para americana y tiene una muy importante, un desarrollo de la versión europea. En ese ASI permite no solamente establecer los grandes, se hacen muchos estudios de prevalencia de consumos. Aquí lo que se mira es qué tan severo es el problema de la adicción, y además de las dimensiones de tipo personal, sociocultural, educativo y del uso de sustancias, también tiene unas preguntas que relacionan problemas de salud mental asociados al consumo de sustancias. Entonces es un instrumento que está disponible, es un instrumento de gran aplicación y de bibliografía que ayuda mucho para la práctica clínica. Esta entrevista clínica del SSI-4, que es la entrevista para los trastornos del eje 1 del DSM-4, entrevista clínica estructurada, es un instrumento que ya está muy consolidado, está disponible, se vende, no es un instrumento que sea de uso libre para la población, para los clínicos, y ayuda mucho en la práctica clínica, particularmente es en la práctica individual, que permita establecer esa asociación entre todos los trastornos del eje 1, incluyendo los trastornos por uso de sustancias, y el resultado de eso es un gran acompañamiento para el tema. El CIDI, este cuarto instrumento, nosotros lo hemos utilizado muchas veces, es el instrumento, el Composite International Diagnostic Interview. Ese es el de la Organización Mundial de la Salud. Es un instrumento, los que lo conocen saben que es un instrumento muy extenso, tiene muchas secciones, se requiere una inversión de tiempo importante para la aplicación. Son preguntas en las cuales el contacto entre el entrevistador y la población, pues hora y media,
pero es un instrumento de gran aplicación, sobre todo en estudios poblacionales. En Colombia, los estudios de salud mental importantes a nivel nacional que se han hecho basados en el CIDI, de la Organización Mundial de la Salud, y tiene sección específica para alcohol, sección específica para sustancias, para tabaco y secciones para búsqueda de otros trastornos. Entonces, cuando se hace ya la aplicación del instrumento y se hace la consolidación de los resultados poblacionales, porque está destinado es para tener estudios de grandes encuestas poblacionales, nos permite establecer ya un panorama muy importante de los asuntos de la salud mental a nivel poblacional. Estos son los instrumentos que planteamos inicialmente como para el estudio de comorbilidad. Hay otros instrumentos que se utilizan que son ya más específicos para sustancias. Está la escala de bebidas obsesivo-compulsivas, se busca mucho para el tema del alcohol. Está el audit. El audit es un instrumento que nosotros recomendamos en el libro de adicciones que se publicó bajo la dirección de la doctora Albia Velázquez. El audit es un test de identificación de trastornos para consumo de alcohol que nos lleva a indagar la magnitud del problema del consumo de alcohol, no solamente la presencia o ausencia del consumo, sino cuál es la magnitud de eso, teniendo en cuenta la frecuencia, la cantidad de alcohol que consume la población, y es un buen indicador porque el alcohol es una sustancia en la cual, dependiendo tanto de la frecuencia, de la periodicidad dentro de los días de la semana, como del tipo de bebidas, puede dar lugar a mediciones diferentes. Es un instrumento disponible, la bibliografía que hay es amplia, es de fácil aplicación, y lo que hay que tener en cuenta un poco es poder tener esa categorización de los gramos de alcohol, que no es lo mismo si se está consumiendo whisky, vino, cerveza, otras sustancias. Entonces ya hay que hacer esa ponderación dependiendo del tipo de sustancia que se utilice. El famoso cuestionario CASE, las 4 preguntas, ese ya es muy conocido por todos, es una prueba, me parece tamiz, muy rápido, que permite orientar e incluso sensibiliza mucho en la relación con el paciente, porque cuando hace respuesta a esas 4 preguntas, ya de entrada hay una activación del interés tanto del terapeuta como del paciente sobre los problemas asociados con el alcohol. Y también proponemos el test de Fagerström, que es la medición de dependencia física al tabaco. Esos son los que se proponen, pueden existir otros, pero básicamente proponemos estos como parte de la orientación para eso. Para tener en cuenta algo importante es esto. Los instrumentos, estas pruebas no reemplazan al profesional. Los instrumentos son eso, instrumentos. Son ayudas que permiten orientar la indagación de temas asociados al consumo de sustancias y de problemas de otras patologías asociadas, pero decir que el instrumento por sí solo se convierte en el que elabora el diagnóstico, eso sería, digamos, algo que no es correcto. Entonces, en todo momento debe estar ahí el profesional. Hay casos de instrumentos en los cuales no está el profesional porque son instrumentos autoaplicados por la población. En estudios poblacionales, nosotros no podemos hacer sería altamente costoso, un estudio nacional de salud mental donde todos los encuestadores sean psiquiatras. Imagínense el costo de ese estudio, la poca probabilidad de alcanzar coberturas altas. Entonces, esos instrumentos ya pueden ser aplicados por personal entrenado y no tienen la pretensión de diagnóstico. O sea, el diagnóstico es una función fundamental, exclusiva, y solamente tiene, digamos, la idoneidad el profesional respectivo, y los instrumentos sirven como ayuda. Además, hay que
ser un poco prácticos. Si nosotros miramos los criterios diagnósticos del DSM, pues son muchas veces de una gran ayuda, que no se necesitaría un instrumento para preguntar si se cumplen las 7 condiciones para definir que hay un trastorno de dependencia. Es decir, siguiendo las instrucciones del DSM ya es suficiente para establecer si hay o no las condiciones, y yo creo que no sería práctico en la consulta construir un instrumento para preguntar lo mismo que hay ahí y para saber si se cumplen las condiciones. Entonces los instrumentos tienen su validez en todo momento, pero no los reemplazan. Ya lo he dicho varias veces, están ajustados a contextos particulares y a condiciones particulares de aplicación también. Es decir, si hay instrumentos en los cuales la recomendación técnica es que sea aplicado por un profesional y el instrumento se deja para que sea autoaplicado por el paciente o por la población, ya de entrada, desde la definición técnica, se está generando un sesgo en los resultados del instrumento, porque no es lo mismo la forma como el profesional interpreta la aplicación del instrumento cuando se lo hace a la población y hace el registro del instrumento, que lo que podría hacer el mismo paciente o la misma población en cuanto a la comprensión de la pregunta y la forma de registrar la respuesta. La otra es que no siempre se pueden generalizar los instrumentos, es decir, que un instrumento que sea aplicable para un contexto, una persona, una población, no necesariamente es generalizable para toda la población. En otros casos, cuando yo mencionaba lo de estudios poblacionales, hay que sacrificar un poco esa especificidad de los grupos poblacionales, porque el interés que se tiene en la investigación es un estudio poblacional. Entonces, ahí se puede perder en especificidad, pero se gana en la comprensión del problema a un nivel más colectivo. En ese caso, entonces tenemos que acompañarnos del aporte de epidemiólogos y de estadísticos para poder hacer los ajustes respectivos que son recomendables para esos estudios poblacionales, ajustes de tasas, para tener el control de sesgos y poder decir que el estudio que se hace a nivel individual tiene una validez tal, y el estudio que se hace a nivel colectivo también tiene otra validez y que tiene los ajustes respectivos. Y tener en cuenta también, sobre todo cuando nosotros recibimos informes de artículos de escritura científica derivados de procesos de investigación, que se registre muy bien cuáles son las condiciones en las cuales se aplican estos instrumentos, porque la aplicación de los instrumentos pueden dar lugar a situaciones de sesgo, sobre todo cuando nosotros le preguntamos a la población sobre consumo de sustancias psicoactivas. Si esas preguntas se hacen abiertas, directas, donde haya algún riesgo para mantener cierta confidencialidad en la población, es un riesgo muy frecuente que en la población mienta. Pues ayer nos hablaban también que los pacientes mienten, parte de su naturaleza, creo que era el doctor de Vía que nos contaba, pero en estos estudios, con mucha más razón, como hay una carga moral, hay unos elementos incluso legales, hay una valoración cultural familiar del entorno con el uso de sustancias, cuando hacemos esas preguntas a la población se corre el riesgo de que las respuestas no sean confiables, que hayan sesgo. Entonces hay que ser muy juicioso, tener en cuenta condicionantes éticos, tener en cuenta cómo podemos lograr de que la población nos dé una respuesta lo más cercana a la realidad, y es cuando a la persona se le otorga, se le hace un contrato de confidencialidad, un contrato que sea confiable, válido, creíble y que ellos lo verifiquen. Nosotros usualmente en población escolar lo que hacemos es que a la primera persona que excluimos es a los maestros. Le pedimos a los maestros que no estén presentes en el salón de clase en el momento en que le hacemos la pregunta a los escolares sobre sus prácticas en uso de sustancias, no tanto para que los maestros no observen, sino para que los estudiantes se sienten más confiables. Y si mi maestro no está, yo puedo responder más fácil.
La otra es la identificación de las encuestas. Las personas cuando identifican su nombre se sienten mucho más cohibidos a responder en una forma sincera, entonces se les explica que no es necesario que den datos de identificación. Y la otra es que se les entrega un sobre para que allá pongan sus respuestas, les ponemos una urna disponible, que no se lo entreguen al encuestador, entonces le damos todas las garantías de confidencialidad a las personas, y esa forma de aplicar los instrumentos, cuando escribimos el artículo, ya le decimos a los lectores, hicimos lo que está a nuestro alcance, hicimos todo lo posible para que al aplicar el instrumento disminuyamos los sesgos que genera un tema tan complicado, tan lleno de debates, con tanta carga moral como es el de la aplicación de los instrumentos. Me han pedido un poco de brevedad en este tema, entonces dejemos por ahí, no sé si hay algunas preguntas, ya nos habíamos acordado de eso. Muchas gracias entonces. Muchas gracias al doctor Álvaro Olaya por la excelente exposición. Tenemos 5 minutos que podemos aprovechar en una ronda de preguntas antes de salir al receso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Al parecer no hay ninguna pregunta, por lo que podemos tomarnos 15 minutos para el receso.